¿Cuál habrá sido el último canto que cantara Jesús? Bueno, tenemos una idea, por lo que la Biblia nos dice que después de haber celebrado la Pascua con sus discípulos en el aposento alto, el Señor Jesús salió con ellos cantando un himno. ¿Pero cuál himno? Bueno, nosotros sabemos por la tradición judía de que en aquel tiempo, cuando se celebraba la Pascua, y aún hoy en algunos hogares judíos ortodoxos, cantan los salmos 113 y 114 antes de la celebración de la Pascua, y después de la celebración de la Pascua cantan los salmos 115 al 118. Así que aquí tienen a Jesús recién en el aposento alto. Él ha ofrecido su cuerpo, su sangre por medio del pan y por medio del vino a sus discípulos. Él ya sabe lo que eso significa. Él ya sabe que su cuerpo será quebrantado y su sangre derramada, tomando el lugar de sus discípulos y de toda la humanidad para la remisión de sus pecados, justificarles y gratuitamente por medio de su sacrificio darles la vida eterna. Pero estamos hablando del quebrantamiento de su cuerpo. Él ya sabía de su crucifixión, de todo su padecimiento. Él ya lo había sentido la noche anterior en el huerto de Getsemaní, cuando él exclama: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que, teniendo esa carga encima, teniendo todo ese peso encima, él canta con sus discípulos el Salmo 118. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esto me llama mucho la atención. Ustedes saben que a mí me gusta el estudio de las palabras en el idioma original. Y alabad es una palabra muy linda, muy preciosa, muy descriptiva, porque en realidad alabad significa lancen las manos hacia arriba y ofrezcan alabanza. Eso es hebreo. Eso no es el año 2020 en Barranquilla, Colombia. Esa era la tradición judía durante el tiempo de David y durante los siglos posteriores hasta el tiempo de Jesús. Y nosotros vemos a Jesús con los discípulos lanzando sus manos hacia arriba y diciendo: alabad a Jehová. Allí realmente Jehová es alabad al yo soy, alabad a Yahweh, porque Él es bueno. Y esa palabra bueno es la palabra Tob. Tob es el superlativo de bueno. Así que uno lee allí: lancen las manos hacia arriba, alaben a Jehová, porque Él es súper bueno, porque para siempre es su misericordia. Y allí es su misericordia, la palabra misericordia
es esa palabra tan preciosa, es la palabra Hesed, es cuando se muestra misericordia en circunstancias extraordinarias, es decir, en circunstancias que uno jamás pensaría se mostraría misericordia. Así que esa palabra hebrea que aquí se traduce misericordia es una demostración de una sorprendente demostración de misericordia que no se espera porque es tan inmerecida que se vaya a mostrar misericordia en esa circunstancia. Así que aquí va Jesús, llevando los pecados del mundo, dirigiéndose a la cruz y cantando que Jehová es bueno, porque es Jehová quien va a cargar sobre él los pecados del mundo, así como dice Isaías 53. Ahora, este salmo está dividido en diferentes partes. Y nosotros pudiéramos hablar mucho acerca de eso, pero para hacerlo sencillo, este salmo tiene lo que llamaríamos un cantor o una persona que es el llamador, funge el papel de un tambor llamador, es decir, él lleva desde el comienzo, él lleva la delantera. Así que este salmo es como un diálogo, un canto entre el llamador y una persona que relata su experiencia. Ahora nosotros recordamos que cuando Jesús estuvo también allí después de su resurrección otra vez en el aposento alto con los discípulos, Él les enseñó cómo interpretar las Escrituras y Él les dijo que toda la ley, los salmos y los profetas hablan de Él. Y les abrió el entendimiento para que ellos pudieran entender las Escrituras de esta manera. Y Él dijo que es de modo que ellos entiendan que su sacrificio es para remisión de pecados y que toda la Escritura, y él hablaba particularmente del Antiguo Testamento, que toda la Escritura hablaba de él y de su sacrificio para remisión de pecados. Así que cuando vamos a este salmo, el Salmo 118, nosotros no tenemos otra alternativa sino ver aquí cómo el escritor original de este salmo fue inspirado por el Espíritu Santo para señalar de una manera profética, nosotros llamamos mesiánica, a Jesucristo. Así que sí, aquí hay un cantor, un llamador, como también hay una persona que cuenta esta historia de su propia experiencia. Ahora, el cantor dice en el versículo 2, diga ahora Israel, pero ese diga es confiese, declare, proclame. Proclame ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Y el versículo 3, asciende eso a la casa de Aarón. Diga ahora a la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Ahora, me llama mucho la atención porque la casa de Aarón era la casa sacerdotal, era el lugar donde se preparaban los sacerdotes. El servicio del santuario fue entregado a la casa de Aarón y nadie más que ellos, para conocer que era mediante el servicio del santuario donde Israel podía entender la misericordia que
el gran yo soy, el Dios Yahvé, mostraba hacia ellos como pueblo, porque era en el servicio del santuario donde el sacerdote ponía las manos sobre los corderos o sobre las ofrendas que traían los israelitas y se sacrificaba esa vida inocente. Allí representada en la sangre de ese sacrificio estaba la culpa, la vergüenza, el pecado de aquel israelita que había confesado sus pecados sobre ese animal. El sacerdote llevaba la sangre al santuario y allí la asperjaba y se hacía misericordia, se hacía Hesed. Pero aún más, el día de las expiaciones, tal cual lo describe Levítico 16, era el día cuando el sacerdote entraba con sangre ajena, sangre de otro sacrificio, un sacrificio de un animal, de un cordero, y lo llevaba al lugar santísimo, donde el sacerdote entraba solamente una vez al año. Y allí el sacerdote rociaba esa sangre sobre el propiciatorio, que era una inmensa cubierta de oro, sobre la cual estaban las dos querubines, y allí se manifestaba la gloria Shekinah, aceptando esa ofrenda y perdonando el pueblo. Todo el pueblo de Israel en el día de la expiación. ¡Qué gran señal de la obra del Mesías era aquel día! Así que cuando aquí el Salmo habla de la casa de Aarón ofreciendo alabanzas, entendemos que allí la casa de Aarón alaba por la gran misericordia, el gran Hesed, la extraordinaria y sobreabundante misericordia que se mostraba en el día de las expiaciones. Así que hay una graduación aquí. En primer lugar es el pueblo de Israel que alaba a Dios. En segundo lugar es la casa de Aarón. Pero en tercer lugar se generaliza. Digan ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Esos son los que reverencian a Jehová. Esos son los que se nos ha dado la gracia de creer en su salvación. Que para siempre es su misericordia, y es un gran consuelo para nosotros, porque ese para siempre es que por todas las edades, nuestra edad y la siguiente y todas las edades sin fin, siempre Dios se mostrará misericordioso hacia aquellos que han confesado el nombre del Señor Jesús. Porque la gran tentación del enemigo de Dios es: no creas que Dios te va a mostrar tanta misericordia. Pero estos salmos y este último salmo que cantó Jesús al salir del aposento alto con sus discípulos, evoca que nosotros y todos los creyentes hasta el fin de los siglos, por todas las edades, que realmente jamás tendrán fin. Son las edades sin fin. Eso es lo que significa el hebreo, las edades sin fin, el olam. Porque para siempre es su misericordia. Así que allí estamos nosotros alabando al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y bien, hasta el versículo 4 de este salmo están las palabras del llamador. Ahora en el versículo 5 comienza el Mesías a narrar su historia en las palabras del salmista. Porque él dice: desde la angustia invoqué a Jehová.
Y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Ahora, aquí hay un juego de palabras, porque la angustia es un lugar estrecho, es un callejón sin salida. Esa es la palabra hebrea, es un lugar tan estrecho donde te han colocado tus enemigos que no hay manera de salir. Entonces el Señor Jesús, en su experiencia en la cruz, llevando nuestros pecados, se vio en ese lugar estrecho. Pero Él invocó, Él clamó a Dios, a su Padre. Y Dios le respondió y lo puso en un lugar espacioso. Y debido a la salvación que Él nos ha dado, este versículo tiene mucho que decirnos a nosotros. Cuando nos vemos en un lugar estrecho, tan acosado por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestra propia naturaleza pecaminosa, nos vemos en ese estrecho, clamamos a Jehová, vemos su misericordia y Él nos pone en ese lugar espacioso. Ese lugar espacioso nuevamente es una referencia al santuario, porque el santuario de la época mesiánica, según lo vemos en Ezequiel 40 y los capítulos subsiguientes, es de grandes y espaciosas medidas. Inclusive hay un río que sale del santuario y ese río se hace tan ancho. Son las aguas vivas de la gracia del Señor. Así que no importa cuán estrecha esté tu situación, Dios te coloca en el santuario donde te muestra Gesed, te muestra misericordia por amor al sacrificio de su Hijo. Lutero decía que este era su salmo favorito. Calvino escribió de este salmo diciendo que las dulzuras de la misericordia de Dios son las que conquistan nuestro corazón. Lo dijo de este salmo. Ahora fíjense lo que dice aquí el versículo 6. El Señor Dios yo soy está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta expresión, está conmigo, realmente significa está a mi favor, está de mi lado, está abogando. Yo no tengo ninguna otra ayuda sino lo que Él hace a mi favor. ¿Cuánto quisiera que nosotros siempre nos recordáramos que Dios está a nuestro favor? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la obra del enemigo decirnos y susurrar a nuestros oídos: no, Dios no puede estar a tu favor porque tú eres un gran pecador. No, es lo opuesto. Debido a que soy un gran pecador es la razón por la cual Jehová está a mi favor y me conduce a su santuario, donde yo pueda ver la inmensa y la maravillosa gracia y misericordia de Dios mostrada en su sangre, en el propiciatorio mismo que es el cuerpo de Jesús. Ahora nosotros vemos aquí en el versículo 7, Jehová está conmigo, y realmente yo no puedo repasar y sacarle el jugo que cada uno de estos versículos tiene, porque es inmenso lo que hay aquí. Señor, yo te pido que por tu gracia me des palabras, Señor, para poder resumir estas preciosas palabras de este salmo, esta experiencia de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 7, el yo soy está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Ahora esto es muy importante.
¿Cuál es el deseo de Jesús que Él quiere ver en los que le aborrecen? Segunda de Pedro 3:9 nos dice cuál es el deseo de Dios para aquellos que le aborrecen. Dice que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este era el deseo de Jesús allí en la cruz, para todos aquellos que se burlaban de Él, como vamos a ver un poco más tarde, para los que le abofetearon, para que le golpearon, para los que escupieron su cara. El deseo de Jesús para ellos era que no perecieran, sino que procedieran al arrepentimiento. Y así fue, se cumplió el deseo de Jesús, porque este centurión, que para llegar a ser centurión tenía que ser un hombre cruel, para dirigir una crucifixión tenía que ser un hombre muy cruel, de un corazón muy duro, muy irrespetuoso, de colocar a estos seres humanos como animales en una cruz y ver el fin de ellos. Esa era la labor que dirigía el centurión. Y sin embargo, el Señor Jesús vio su deseo para ese centurión desde la cruz, porque ese centurión dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. El Señor Jesús vio su deseo cumplido para ese centurión. Y es el deseo del Señor Jesús para ti que se verá cumplido, porque el Señor Jesús cumplirá su deseo cuando te dé ese gran abrazo en el día de la resurrección y el comienzo de esa gran eternidad que tendremos con Él. Ahora fíjense ustedes el versículo 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Por favor, allí está todo el Evangelio. Mejor es confiar en lo que el gran yo soy hizo en Jesucristo que confiar en lo que nosotros podemos hacer. Este versículo a mí me conmovió el corazón, porque ese hombre allí, la traducción de ese hombre no es la traducción, no es la palabra hebrea ish, sino es Adam. Adam es el Señor Jesús en la cruz. Se confió en Jehová y no se confió en nada de la humanidad, ni todas las buenas obras, ni todo el amor más puro de toda la humanidad le daría suficiente confianza a Dios para salvar a un solo pecador. Así que es sencillamente por su gracia. Dios no se confía en lo que tú hagas o en lo que yo haga. Él se confía en lo que Cristo hizo por ti. Eso es sólido, eso es un hecho cumplido, eso es algo perfecto, consumado. Ahora dice el versículo 10, todas las naciones me rodearon. Este es otro versículo que me dejó a mí impactado. Porque a donde dice naciones, está diciendo gentiles. Esa es la palabra para naciones, los goyim. Es una palabra despectiva en hebreo que se usa para aquellos que no son judíos. Así que el Señor Jesús allí en la cruz se vio rodeado por todos los goyim. Y esto es muy delicado lo que dice el Salmo ahora. Ahora, allí él vio a toda Colombia.
a todos nuestros países latinoamericanos en la cruz, que lo rodeábamos, nos burlamos de él, no decimos la verdad en cuanto a él, seguimos despreciándolo de miles de maneras, inventándonos doctrinas falsas acerca de él. En todas las naciones, allí él vio a toda Asia, a toda África, a toda Rusia, a todas las naciones no cristianas. Y dice, mas en el nombre del yo soy, yo las... Allí dice, destruiré. Como ustedes saben, yo fui intérprete, sigo siendo intérprete y traductor. Así que a mí una correcta interpretación de las palabras significa mucho. Así que aquí en este versículo 10, 11 y 12 se usa la palabra destruiré. Versículo 11, me rodearon, es decir, las naciones me rodearon y me asediaron. Todas esas personas que estaban allí alrededor de la cruz representaban a muchas naciones que nos representaban a nosotros. Y nosotros como naciones hemos hecho lo mismo con él. Hemos despreciado la cruz. Hoy se predica en muchas otras iglesias desprecios de Jesús. ¿Por qué? Porque no toman como predicación central su sacrificio, su resurrección, las grandes obras por las cuales nosotros fuimos salvos. Así que esa es la manera de hoy como lo rodeamos. Sí, nos mantenemos cerca de Cristo, pero nos inventamos otras cosas, diciendo que lo estamos alabando y diciendo que lo estamos sirviendo. Pero aquí esta palabra, destruir, es sencillamente la palabra, y yo les dije que iba a ser delicado, es la palabra circuncidar. Sí, yo se lo pudiera mostrar en el léxico hebreo. Es la palabra circuncidar. Es decir, desde la cruz, Jesús estaba viendo a todos aquellos que se burlaban de él. Y él decía, no, en el nombre del Señor, en el nombre del yo soy, yo los voy a circuncidar de corazón. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Porque ese es el significado, ese es el sentido de la circuncisión en la Escritura. Desde la misma ley se habla de la circuncisión como algo espiritual, mucho más que la circuncisión física. Así que el Señor, desde la cruz, ve cómo se burlan de Él, y Él dice, yo te voy a cambiar el corazón. Yo te daré un corazón de carne. Un corazón que conozca quién soy yo, lo que yo hice por ti. Y así te quitaré la piedra de tu corazón y te pondré un corazón de carne, un corazón arrepentido. Y es una repetición de lo que venía antes, de que él vería su deseo en aquellos que lo rodeaban. Ustedes pueden decir, bueno, Pastor Camacho, esa es su propia interpretación, pero yo tengo que ser fiel a lo que dice el texto, a lo que dicen las palabras originales. Ahora el versículo 13 toma una posición muy personal. Porque en los versículos hasta ahora, hasta el 12, el Mesías ha estado hablando en plural de aquellos que lo asedian. Pero en el versículo 13
lo torna muy personal y muy individual cuando dice: me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Eso fue lo que nuestros pecados hicieron con Jesús, y lo que nosotros hemos hecho muchas veces en nuestras vidas con Jesús. Empujarlo lejos de nuestras vidas. No quiero ver nada contigo, Señor, déjame quieto. Tú no me haces los milagros que yo te pido. Me dejas en esta enfermedad, me dejas en esta pobreza, me dejas en esta angustia, me dejas sin trabajo, me dejas con tantos dolores. ¿Por qué me engañas? Y lo empujamos de nuestras vidas sin reconocer que Él está buscando cumplir su deseo en nosotros mediante la multitud de circunstancias que nos vienen a diario. Ese es el Señor buscando cumplir su deseo en nosotros, de que lleguemos a Él y lancemos nuestros brazos en alabanza diciendo: alabemos al Señor, exaltemos, demos gloria al Señor, porque para siempre es su gesed, su misericordia. Estas son las meditaciones del Señor Jesús en su Vía Crucis, el Salmo 118. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿de qué habrá estado pensando el Señor Jesús en esos momentos? Él se sabía de memoria todos estos salmos, y el Salmo 118 es particularmente una fuente de poder para él, para el Mesías, en estos momentos tan crueles y tan difíciles en el que Él se ha hecho pecado por nosotros. Dice en el versículo 14: mi fortaleza y mi cántico es el yo soy. Él me ha sido por salvación. Y esa palabra salvación es Yeshua en el hebreo. Eso es lo que nosotros podemos decir también, cantando junto con Jesús. Mi fortaleza, es decir, mi refugio. Eso es lo que fortaleza significa, era un refugio. Y mi cántico es Yahvé. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Ese es el murmullo de muchas voces por Israel cuando cantaban este himno. La diestra de Jehová hace proezas. Ahora comienza a hablar de la diestra de Jehová, de la mano derecha de Jehová. La mano derecha de Jehová es sublime. Es decir, se levanta la mano en victoria después de una gran batalla. La diestra de Jehová hace valentías. El día de la resurrección el Señor Jesús salió con su diestra en alto, celebrando su victoria. Y por eso Él exclama en el versículo 17: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del yo soy. Así que con esa fe en el Señor, sabiendo que va a morir, que va a entregar su vida, Él dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del yo soy. Ese contaré las obras es repetir y relatar vez tras vez, tras vez, tras vez. Un día tú y yo nos vamos a sentar allí, ¿en qué lugar? No sé, pero será a los pies de Jesús, y escuchar de sus propios labios toda esta historia, de su pasión, de su vida, de su muerte,
de su sacrificio, de su resurrección. Y estaremos allí para escucharla vez tras vez. Será una de esas historias que uno no se cansa de escuchar. Dice el versículo 18, hablando de su obra como nuestro sustituto: me castigó gravemente el yo soy. Claro que sí, porque Él estaba llevando nuestros pecados, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Es decir, abran las puertas de la tumba. Y luego dice el versículo 20, esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús dijo en Juan 10? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Ya todo esto se encontraba en los labios de Jesús, enseñándonos por medio de ese su último himno, yendo a la vía crucis, al camino de la cruz. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Estas son las mismas palabras que el Señor Jesús le dijo a los judíos y que después los apóstoles en sus predicaciones decían: Él es la piedra que ustedes rechazaron, pero por medio de la resurrección Él ha llegado a ser la cabeza de todo ser humano. En la resurrección se le llama a Él que Él es el primogénito de los muertos. Él es la piedra viva que ahora ocupa el lugar fundamental entre la raza humana. Por eso nosotros no tenemos una fe muerta, una fe seca, sino una fe viva, porque se fundamenta en su resurrección. Y el cantor interrumpe en el versículo 23. Dice: de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El hebreo allí, cuando habla de una cosa maravillosa, está hablando de una cosa que uno ve que se le salen los ojos de la órbita. No lo puede creer. El cantor, mediante la inspiración, no puede creer lo que él está viendo en la obra del Mesías. Y luego dice un versículo muy conocido: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuál día? Pues el día de la resurrección. Nosotros, claro, en base a ese día nos alegramos en cada día de nuestras vidas. Pero en esos días tan importantes, el día de su muerte y el día de su resurrección, porque sin el día de la muerte no hay día de resurrección. Así que, viendo ese día anticipadamente, el salmista exclama: este es el día que hizo Jehová, de todos los días que hizo Jehová, este es el día. Nos gozaremos y alegraremos en él. Cada vez que nosotros pensemos en el día de la resurrección, es un día de alegría, es un día de gozo, es un día de levantar las manos en alabanza y decir: glorificado sea el nombre del Señor. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Dice el cantor: te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esa palabra prosperar ahora, esa no es una prosperidad monetaria de que se habla allí, sino que nos saques adelante. Te ruego, oh Jehová, que nos saques adelante en esta vida y en la futura. Sácanos adelante, Señor. Llévanos a tu lado, llévanos de tu mano.
Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y nuevamente estas son palabras que se usaron en la entrada triunfal, porque estas personas conocían el Salmo 118 y al ver a Jesús, ellos relacionaron este Salmo 18 con Jesús y cortaron las palmeras. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Pero nuevamente, ¿cuál es la casa de Jehová? El santuario. El lugar santo, el lugar santísimo, el propiciatorio. La bendición viene a nosotros desde el mismo lugar donde Jesús hizo propiciación, expiación por nuestros pecados, donde Él sufrió. Todas esas palabras lo único que significan es donde Él se sacrificó, dio su vida para que nosotros no tengamos que sufrir esa muerte, sino que la muerte de Él se cuenta a nuestro favor por la sola fe. Ese era el evangelio de los reformadores, que necesita resucitar otra vez. La piedra angular necesita volver a su lugar de fundamento hoy en la iglesia cristiana. Jehová es Dios y nos ha dado luz, dice el cantor. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Pero ustedes deben pensar que cuando Jesús estaba cantando este salmo, Él sabía que Él ahora era la víctima que iba a dar su vida en el altar. Pero miren la fe con que Él se aproximaba a ese lugar del Calvario. Y una alabanza, porque entonces los versículos 28 y 29 dicen: mi Dios eres tú, dice el Señor Jesús en este su último himno, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Este es un hombre que va a ser sacrificado y él tiene estas grandes alabanzas en su corazón a Dios. Allí está la perfección de fe a nuestro favor. Y luego el salmo termina al igual que comenzó. Alabad a Jehová, lancen las manos hacia arriba. Alábenlo porque Él es súper bueno, Él es Tuab, es el superlativo. Porque por las edades sin fin es su sorprendente misericordia, que hoy se extiende a ti y a mí. Recíbela con manos abiertas. Confiesa el nombre del Señor Jesús, vez tras vez tras vez, porque para siempre es su misericordia. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, hoy y para siempre, en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas como congregación.